Era martes 18 de marzo de 2025, 10:37 de la noche. La camioneta Silverado 2019, color gris rata, avanzaba despacio por las calles empedradas de San José de Gracia, un pueblo olvidado de 2.400 habitantes en los límites entre Jalisco y Michoacán. Iba sin placas, los vidrios polarizados tan oscuros que era imposible ver adentro. El motor rugía bajo, amenazante, como depredador acechando. Las calles estaban vacías, los negocios cerrados, las casas a oscuras o con apenas una luz tenue en alguna ventana. Era pueblo que dormía temprano porque la gente tenía que levantarse antes del amanecer para trabajar el campo. Pueblo donde no pasaba nada interesante. Pueblo donde todos se conocían. Pueblo donde la llegada de camionetas sin placas a las 10:37 de la noche solo podía significar problemas. Detrás de cortinas y persianas, ojos asustados observaban la camioneta pasar. Nadie salía a ver. Nadie llamaba a policía. No había policía local de todas formas. Solo un agente municipal que vivía a 3 kilómetros del centro y que probablemente ya estaba dormido o borracho o ambas cosas. Y aunque hubiera policía, ¿qué iban a hacer? Todos sabían que era mejor no meterse cuando llegaban este tipo de vehículos. Adentro iban 4 sicarios del COENGG. No eran grupo élite ni nada parecido. Eran célula de extorsión de bajo nivel, la clase de sicarios que hacen el trabajo sucio que nadie más quiere. Cobrar cuotas a comerciantes, extorsionar rancheros, secuestrar personas para pedir rescate, ejecutar a deudores morosos. Trabajo desagradable, pero necesario para mantener el flujo de efectivo del cártel. El que manejaba se llamaba Cristian, pero todos le decían el Flaco, 28 años. Nacido en un ejido cerca de Tepatitlán. Su padre era jornalero agrícola que ganaba 180 pesos al día, cortando jitomate 12 horas bajo el sol. Su madre trabajaba en una tortillería ganando 150 pesos diarios. Tenía 3 hermanos menores. Vivían en casa de 2 cuartos con piso de tierra, sin agua caliente, compartiendo una letrina exterior con otras 4 familias. El Flaco estudió hasta segundo de secundaria antes de abandonar la escuela para trabajar. Primero fue ayudante de albañil a los 14 años, ganando 200 pesos diarios. Después es repartidor de gas a los 16, ganando 250 pesos más propinas. Después cargador en mercado a los 18, ganando 300 pesos. Nunca fue suficiente. Siempre pobre, siempre hambre, siempre viendo a otros con más mientras él no tenía nada. A los 21 años, un primo lejano que trabajaba para el COENG le ofreció chamba. Necesitamos gente para cobrar cuotas. Pagas 8,000 pesos semanales. Solo tienes que ir con comerciantes, pedirles su pago, y si no pagan los asustas un poco. Fácil. El Flaco dudó una semana. Sabía que era crimen. Sabía que era peligroso. Sabía que si lo agarraban, iría a prisión. Pero también sabía que 8,000 pesos semanales eran más de lo que ganaba en un mes entero como cargador. Aceptó. Eso fue hace 7 años. Ahora ganaba 15,000 pesos semanales. Seguía siendo poco comparado con sicarios operativos o comandantes, pero era fortuna comparado con su vida anterior. Había sacado a su familia de la casa con piso de tierra. Ahora vivían en casa modesta, pero con piso de cemento, agua corriente, 2 baños, 3 recámaras. Sus hermanos menores estudiaban preparatoria. Su madre ya no trabajaba en la tortillería. Su padre seguía siendo jornalero porque era terco y no quería dinero sucio, pero al menos ahora vivía con dignidad. El costo de esa dignidad era que el Flaco extorsionaba gente para vivir. Había golpeado a comerciantes que no pagaban. Había quemado negocios de deudores morosos. Había secuestrado a 2 personas para pedir rescate. Había participado en 3 ejecuciones, aunque él personalmente no había jalado el gatillo todavía. Se decía a sí mismo que no era tan malo, que no mataba, que solo asustaba gente, que no era realmente criminal, solo trabajador haciendo su chamba. Pero sabía que eran mentiras que se contaba para poder dormir por las noches. En el asiento del copiloto iba el Kevin, 23 años. Era el más joven del grupo. Llevaba solo 8 meses en el COENG. Antes trabajaba en una pollería en Guadalajara, ganando 2,800 pesos semanales por 60 horas de trabajo. Mataba pollos, los desplumaba, los cortaba, los empacaba. Sus manos siempre olían a pollo muerto sin importar cuánto se las lavara. El olor se metía en su piel. Cuando su novia quedó embarazada, el Kevin hizo cálculos. Con 2,800 pesos semanales no alcanzaba para mantener bebé,
pañales, leche de fórmula, ropa, médico, todo costaba. Necesitaba más dinero. Preguntó en la pollería si podía trabajar horas extra. Le dijeron que no había presupuesto. Preguntó por aumento. Le dijeron que tal vez en 6 meses. No tenía 6 meses. El bebé venía en 4. Un cliente regular de la pollería que siempre compraba 20 kilos de pechuga cada semana lo abordó un día. «Oye, chamaco, te veo preocupado. ¿Necesitas dinero?» El Kevin no era pendejo. Sabía que ese cliente no era carnicero normal. Compraba demasiada carne. Siempre pagaba en efectivo. Siempre llevaba escoltas esperando afuera. Pero el cliente nunca había sido amenazante con él. Siempre educado. Siempre con propina generosa. «Sí», respondió el Kevin honestamente. «Mi morra está embarazada. No me alcanza. Trabajo para gente que necesita personal. Paga bien. 2,000 semanales para empezar. ¿Te interesa?» El Kevin no preguntó qué clase de trabajo. No necesitaba preguntar. Ya sabía. ¿Es peligroso? Todo es peligroso, morro. Cruzar la calle es peligroso. Pero si eres listo y sigues órdenes, vas a estar bien. ¿Te interesa o no? El Kevin pensó en su novia embarazada, en el bebé que venía, en la vida de mierda que le esperaba si seguía matando pollos por 2,800 pesos semanales. Sí, me interesa. Eso fue 8 meses atrás. Su hija nació hace 3 meses. Se llama Camila. Es hermosa. Tiene ojos café claro como su madre. Cuando el Kevin la carga, siente amor tan profundo que le duele el pecho. Haría cualquier cosa por ella. Cualquier cosa, incluyendo extorsionar a abuelos pobres en pueblos olvidados. En el asiento trasero iban otros 2, el chino y el moreno. El chino tenía 32 años, cara redonda con ojos pequeños que le daban apodo. Llevaba 5 años en el CJONG. Era callado, eficiente, sin emociones visibles. Nadie sabía mucho de su vida personal. No hablaba de familia, no hablaba de pasado. Solo hacía su trabajo sin quejarse y cobraba su cheque semanal de 18 pesos. Había rumores de que el chino había estado en prisión antes de unirse al cártel. Algunos decían que había matado a su padrastro que golpeaba a su madre. Otros decían que había sido soldado que desertó después de matar civil durante operativo. Otros decían que simplemente era psicópata que disfrutaba la violencia. Nadie sabía la verdad y nadie se atrevía a preguntarle directamente. El moreno tenía 26 años. Era el músculo del grupo. 1,85 metros de altura, 105 kilos de peso. La mayoría músculo de gimnasio donde entrenaba 6 días a la semana. Había sido guardia de seguridad en plaza comercial, ganando 4,200 pesos semanales antes de que el CJONG lo reclutara. Ahora ganaba 16,000 pesos semanales, y su trabajo era verse intimidante y golpear gente cuando era necesario. El moreno no era especialmente inteligente. Nunca había sido buen estudiante. Repetió tercero de primaria. Abandonó la escuela en primero de secundaria. No sabía leer bien. Escribía con errores ortográficos severos. Pero era fuerte y leal y seguía órdenes sin hacer preguntas. Eso era suficiente. Los 4 iban esta noche a cobrar cuota atrasada. La familia Méndez les debía 25,000 pesos de 3 meses de protección. No habían pagado febrero, marzo ni abril. Era mayo ahora. La deuda había crecido a 30,000 pesos con intereses y penalizaciones. Los Méndez eran familia de rancheros que tenían 15 hectáreas de tierra donde cultivaban maíz, frijol y calabaza. No eran ricos ni remotamente. Eran campesinos pobres que sobrevivían temporada a temporada. Algunos años ganaban suficiente para comer. Otros años apenas alcanzaba. El CJONG les cobraba 8,000 pesos mensuales de protección. Supuestamente, esa cuota los protegía de robos, secuestros y otros cárteles. En realidad, solo los protegía del mismo CJONG. Era extorsión pura. Paga o te quemamos la cosecha. Paga o te secuestramos. Paga o te matamos. Los Méndez habían pagado durante 2 años sin fallar. Pero la cosecha de 2024 había sido desastrosa. Sequía extrema de mayo a octubre. Las plantas se secaron. El rendimiento fue 40% de lo normal. No vendieron suficiente para cubrir costos. Quedaron endeudados. No tuvieron dinero para pagar al CJONG. Pidieron prórroga. Denos hasta junio cuando vendamos la siguiente cosecha. Les pagamos todo junto. La respuesta fue: si no pagan en 2 semanas, les quemamos todo.
Pero 2 semanas después tampoco tenían dinero. Trataron de vender una vaca. Solo consiguieron 12,000 pesos. No era suficiente. El CJNG quería 30,000. Ahora venían a cobrar, con violencia si era necesario. El flaco estacionó la camioneta frente a la casa de los Méndez. Era construcción humilde de adobe y ladrillo sin terminar. Techo de lámina corrugada, oxidada, paredes sin pintura, ventanas pequeñas sin vidrio, solo cortinas viejas, patio de tierra con 3 gallinas picoteando, un perro flaco amarrado a un árbol que ni siquiera ladró cuando llegó la camioneta, solo los miró con ojos cansados. «Aquí es», dijo el flaco apagando el motor. Los 4 bajaron de la camioneta, todos llevaban pistolas en la cintura. Glock 19, el arma favorita de sicarios de bajo nivel porque es confiable, fácil de conseguir y barata en el mercado negro. El moreno también llevaba bate de aluminio. A veces romper cosas era más efectivo que amenazar con armas. Caminaron hacia la puerta. No había timbre. El flaco tocó con el puño 3 veces, fuerte, autoritario. «¡Ábranle! ¡Venimos a cobrar!». Silencio adentro durante 10 segundos. Después pasos lentos arrastrándose. La puerta se abrió apenas una rendija. Un ojo viejo asomó mirándolos con miedo. «¿Don Rogelio Méndez?», preguntó el flaco. «Sí, soy yo. Venimos por el dinero que debe. Son 30,000 pesos. Ya llevamos 3 meses esperando. Se acabó la paciencia». La puerta se abrió un poco más. Don Rogelio era hombre de 71 años, cara arrugada por décadas de trabajo bajo el sol, manos callosas y torcidas por artritis, espalda encorvada, caminaba con bastón improvisado hecho de rama de árbol. Usaba pantalón de mezclilla remendado, camisa de cuadros descolorida, huaraches viejos. «Joven», dijo con voz temblorosa, «no tenemos ese dinero. Se lo juro por Dios, tuvimos mala cosecha. No vendimos casi nada. Apenas tenemos para comer. Por favor, denos más tiempo». El flaco suspiró. Había escuchado esta historia 1000 veces. Todos decían lo mismo. Todos pedían más tiempo. Todos lloraban pobreza. «Don Rogelio, entienda. Yo solo trabajo aquí. No hago las reglas. Me mandaron a cobrar y voy a cobrar. Si no tiene los 30,000 completos, deme lo que tenga. Algo es algo. Solo tengo 3,000 pesos. Es todo lo que nos queda para comida este mes». «¿3,000? ¿Eso es todo? Don Rogelio, me está tomando el pelo». «No, joven, se lo juro. Pase y vea. Revise la casa. No tenemos nada de valor». El flaco miró a sus compañeros. El chino se encogió de hombros con cara de indiferencia. El Kevin miraba sus zapatos incómodo. El moreno golpeaba el bate contra su palma esperando orden de romper cosas. «Está bien», dijo el flaco. «Vamos a revisar». Los 4 entraron a la casa. El interior era peor que el exterior. Piso de cemento agrietado y manchado. Paredes desnudas sin decoración excepto un crucifijo barato de plástico y foto vieja de la Virgen de Guadalupe en marco roto. Muebles viejos y rotos. Un sillón con resortes saliendo del cojín. Mesa de madera tambaleante con 3 sillas disparejas. Estufa de 2 hornillas con grasa incrustada de años. En la esquina había cama matrimonial donde dormían don Rogelio y su esposa doña Graciela. Ella estaba acostada, tapada con cobija remendada múltiples veces. Tenía 68 años. Estaba enferma, diabetes avanzada que le había llevado 3 dedos de pie izquierdo el año pasado. Infección que casi la mata. Ahora tomaba medicinas que costaban 2,400 pesos mensuales que apenas podían pagar. Doña Graciela miraba a los sicarios con ojos llenos de resignación. Ya no tenía miedo. Había visto demasiada violencia en su vida. Había perdido demasiado. Ya no le quedaban lágrimas, solo cansancio profundo. «Por favor, no le hagan daño a mi esposo», dijo con voz débil. «Está enfermo del corazón. Tuvo infarto hace 2 años. No puede tener sobresaltos fuertes o le da otro». El flaco sintió punzada de culpa. Esta no era casa de gente que estuviera escondiéndose dinero. Esto era pobreza real, miseria genuina, viejos enfermos al final de sus vidas viviendo con nada. Pero tenía trabajo que hacer, órdenes que seguir. Si regresaba sin dinero, él iba a tener problemas. «Vamos a revisar», repitió. «Si realmente no tienen nada, me llevo los 3,000 pesos y reporto que la casa no tiene nada que robar. Tal vez mis jefes les den más tiempo». Comenzaron a revisar. El chino fue a la cocina abriendo gabinetes. Encontró 2 platos, 3 vasos desportillados, una olla vieja, un sartén con el teflón casi completamente desprendido. Nada de valor. El moreno revisó el cuartito que servía como almacén. Encontró herramientas viejas, un machete oxidado, un asadón con mango roto, 2 cubetas plásticas agrietadas, sacos vacíos de fertilizante,
Nada de valor. El Kevin abrió un cajón de la mesa. Encontró papeles, facturas médicas de doña Graciela, sumando 47,000 pesos en deudas, recetas médicas, identificaciones oficiales viejas, foto de familia tomada hace décadas donde don Rogelio y doña Graciela se veían jóvenes y felices rodeados de 4 hijos. El Kevin cerró el cajón rápido, sintiéndose intruso. El flaco caminó por la habitación. En la pared del fondo, vio cortina raída colgando de tubo oxidado. Parecía cubrir algo. Se acercó y movió la cortina a un lado. Había puerta de madera vieja. No tenía cerradura. Solo cerrojo simple con candado pequeño que estaba abierto. El flaco la empujó. Crujió al abrirse, revelando escaleras descendiendo a oscuridad. ¿Qué hay aquí abajo?, preguntó. Don Rogelio palideció. Nada, joven. Solo es sótano. No hay nada de valor, se lo juro. Voy a revisar de todas formas. Por favor, no baje ahí. No hay nada que le sirva. Es lugar privado. Pero la insistencia de don Rogelio hizo que el flaco sospechara. Tal vez escondían dinero ahí, tal vez mercancía, tal vez algo valioso. El moreno, trae la linterna de la camioneta. El moreno salió y regresó con linterna táctica LED. El flaco la encendió y comenzó a bajar las escaleras. Eran empinadas y angostas, madera vieja que crujía con cada paso. Olor a humedad y mojo. Telarañas colgando del techo. Llegó abajo y apuntó la linterna alrededor. El sótano era espacio rectangular de aproximadamente 4x6 metros. Techo bajo de unos 90 metros. Paredes de adobe natural sin pintura. Piso de tierra compactada. Y lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Las 4 paredes estaban cubiertas con fotos. Cientos de fotos. Tal vez 1000. Impresas en papel fotográfico barato, algunas a color, otras en blanco y negro, muchas deslavadas por tiempo y humedad, pegadas directamente al adobe con cinta adhesiva amarillenta o tachuelas oxidadas. No eran fotos familiares normales, eran fotos de jóvenes, adolescentes y veinteañeros, algunos sonriendo a la cámara en tiempos mejores, otros serios con mirada dura, algunos en fiestas con cerveza en mano, otros trabajando en campos o talleres, algunos con uniforme escolar, otros con ropa de sicario, gorra, camisa táctica, arma visible. Y en cada foto había nota escrita a mano pegada abajo, nombres, fechas y descripción breve. Miguel Ángel Sánchez, 19 años, ejecutado en Zamora, 14 de marzo 2022. José Luis Ramírez, 22 años, desaparecido en Apatzingán, 8 de junio 2021. Carlos Alberto Méndez, 21 años, muerto en enfrentamiento Tepalcatepec, 3 de septiembre 2023. Francisco Javier Hernández, 18 años, secuestrado y ejecutado 29 de noviembre 2020. El flaco caminó lentamente mirando las paredes con luz de linterna temblando en su mano. Había docenas, cientos, 1000 fotos de jóvenes muertos. Algunos los reconocía. Había estado en funerales de 3 de ellos. Eran sicarios del CJNG que habían caído en operativos o enfrentamientos. ¿Qué chingados es esto?, susurró. Los otros 3 habían bajado detrás de él. El Kevin encendió su celular para dar más luz. El chino encendió un encendedor. El moreno solo miraba en silencio con cara de confusión. En el centro del sótano había altar improvisado, mesa de madera cubierta con mantel blanco manchado. Encima había docenas de veladoras, la mayoría consumidas hasta ser solo charcos de cera. Algunas todavía tenían llama pequeña ardiendo. Al lado había rosario con cuentas de madera gastadas, Biblia vieja y desgastada, y 3 marcos con fotos más grandes. El flaco se acercó al altar. Las 3 fotos grandes eran de 3 jóvenes sonriendo. Debajo de cada una había placa de metal grabada. Roberto Méndez García, 1999-2019, hijo amado, hermano, amigo, murió en enfrentamiento en Tepatitlán. Descansa en paz. Daniel Méndez García, 2001-2021. Hijo querido, hermano, sobrino, ejecutado en Guadalajara. Te extrañamos cada día. Omar Méndez Sánchez, 2003-2023. Nieto adorado, desaparecido en Aguililla, nunca te olvidaremos. El flaco sintió frío recorriendo su espalda. Estos 3 eran hijos y nieto de don Rogelio y doña Graciela. Todos habían muerto en la guerra del narco. Todos habían sido sicarios. Todos habían caído igual que caerían estos 4 eventualmente.
Se dio vuelta lentamente mirando todas las otras fotos en las paredes. No eran solo familia. Eran todos los jóvenes muertos del región durante los últimos 5 años. Don Rogelio y doña Graciela habían creado memorial para todos ellos. Para cada sicario caído. Para cada hijo de otra familia destruida por esta guerra. En la esquina había caja de cartón grande. El flaco se acercó y la abrió. Estaba llena de recortes de periódico, cientos de ellos, cada uno reportando ejecución, enfrentamiento, desaparición. Don Rogelio había estado coleccionando cada muerte durante años, y debajo de los periódicos había cuadernos. El flaco sacó uno y lo abrió. Era diario escrito con letra temblorosa de anciano. 15 de marzo 2025. Hoy leí que mataron a 3 muchachos en Zamora. Uno tenía 18 años. Busqué su foto en Facebook. Se llamaba Ángel. Tenía novia. Iba a ser padre. Nunca conocerá a su hijo. Imprimí su foto. La puse en la pared. Recé por él. Recé por su familia. Recé por todos nosotros atrapados en esta guerra maldita que no termina nunca. El flaco pasó páginas. Entrada tras entrada. Año tras año. Don Rogelio documentando cada muerte. Imprimiendo fotos cuando podía encontrarlas, pegándolas en este santuario subterráneo, rezando por ellos, por los sicarios, por las víctimas, por los que mataban y los que morían, por todos. Otra entrada decía, 23 de enero 2024, mi esposa preguntó por qué hago esto, por qué gasto dinero que no tenemos imprimiendo fotos de muchachos que no conocemos, por qué paso horas en este sótano rezando por desconocidos. Le dije, porque perdimos 3 de los nuestros, y cuando ellos murieron, nadie lloró por ellos excepto nosotros. Nadie más recordó sus nombres. El mundo siguió como si no hubieran existido. No quiero que estos otros muchachos sean olvidados también. Alguien tiene que recordarlos. Alguien tiene que rezar por ellos. Si no somos nosotros, ¿quién? El flaco cerró el cuaderno. Sus manos temblaban. Miró a sus compañeros. El Kevin tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mirando foto de un muchacho de 23 años con bebé en brazos. La nota decía, murió 3 meses después de que naciera su hija. Nunca la vio crecer. El chino, que nunca mostraba emociones, estaba mirando fijamente una foto en particular. Era de muchacho con cara redonda y ojos pequeños. Casi parecía primo del chino. La nota decía, Héctor Morales, 19 años, ejecutado por deuda de droga 2019. El chino tocó la foto con dedos temblorosos. Lo conocí, susurró. Creció en mi colonia. Jugábamos fútbol juntos cuando éramos niños. El moreno estaba parado frente a una sección de pared donde había 8 fotos juntas. Todas de muchachos grandes, musculosos, tatuados. Todos habían sido enforcers como él. Todos muertos antes de los 30. El moreno pasó su mano sobre las fotos como si pudiera sentir algo. Todos pensamos que somos invencibles, dijo con voz ronca. Todos pensamos que no nos va a pasar. Y todos terminamos en paredes como esta. El flaco subió las escaleras lentamente. Los otros lo siguieron en silencio. Don Rogelio estaba parado junto a la puerta del sótano, con lágrimas en sus ojos hundidos. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de algo más profundo, dolor, resignación, pero también algo que casi parecía alivio. Alivio porque finalmente alguien más había visto lo que él había estado construyendo durante años en soledad. El flaco fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. Don Rogelio, ¿cuánto tiempo lleva haciendo esto? El anciano se limpió las lágrimas con manga temblorosa de su camisa descolorida. 5 años. Empecé en 2020, 3 meses después de que ejecutaron a mi hijo Daniel. ¿Por qué? Preguntó el Kevin, su voz quebrándose. ¿Por qué hace esto? Estos muchachos, algunos de ellos probablemente eran del CJNG, probablemente eran enemigos suyos, probablemente habrían venido a extorsionarme, completó don Rogelio. Sí, lo sé, pero eso no cambia que todos eran hijos de alguien, hermanos de alguien, padres de alguien. Cuando murió mi Daniel, durante días no dormí. Solo lloraba y lloraba preguntándome por qué Dios me había quitado a otro hijo. Ya había perdido a Roberto 2 años antes, ahora Daniel también. Don Rogelio se sentó pesadamente en la silla vieja junto a la mesa. Su cuerpo entero temblaba con fatiga y emoción. Una noche, 3 semanas después del funeral, estaba leyendo el periódico. Había notas sobre enfrentamiento en Zamora. Mataron a 5 sicarios.
El periódico daba nombres. Uno de ellos tenía 19 años, se llamaba Ángel. Busqué su nombre en Facebook. Encontré su perfil. Tenía fotos con su novia embarazada. Iba a ser padre. Las lágrimas de don Rogelio fluían libremente ahora. Y me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que cuando mataron a mi Daniel, yo esperaba que alguien, en algún lugar, tuviera compasión. Esperaba que alguien dijera una oración por él, aunque había sido sicario. Esperaba que alguien viera más allá de lo que había hecho y viera al niño que había sido. Pero nadie lo hizo. El periódico solo puso: ejecutan a presunto sicario del CJOENG, como si no fuera persona, como si no tuviera nombre, como si no tuviera madre que lloró por él. El chino, que nunca hablaba, que nunca mostraba emoción, se sentó en el piso con la espalda contra la pared. Había algo roto en su expresión. Mi amigo Héctor lo vi ahí abajo. Teníamos 10 años cuando éramos vecinos. Jugábamos fútbol todos los días después de la escuela. Quería ser mecánico, tenía sueño simple, taller propio, esposa, hijos, vida normal. ¿Qué le pasó?, preguntó doña Graciela desde la cama, su voz débil pero llena de genuina curiosidad y compasión. Lo que nos pasa a todos, respondió el chino amargamente. Pobreza. Cuando tenía 17 años, su papá se murió, infarto masivo trabajando en el campo. Su mamá no podía mantener a él y sus 3 hermanos menores con lo que ganaba limpiando casas. Héctor dejó la escuela. Trabajó en taller mecánico ganando 300 pesos al día. No alcanzaba. Los Zetas lo reclutaron. Le ofrecieron 8,000 pesos semanales. Aceptó. 2 años después lo ejecutaron por deuda de droga. Tenía 19 años. El chino cerró los ojos. Yo fui a su funeral. Su mamá estaba destrozada. Gritaba preguntándole a Dios por qué. Sus hermanos, 3 niños de 12, 10 y 8 años, no entendían por qué su hermano mayor estaba en un ataúd. Y yo pensé que Héctor había tomado decisión estúpida, que se lo merecía por meterse al narco, que era su culpa. Abrió los ojos y miró a don Rogelio. Pero ahora yo también estoy en el narco. Gano 18,000 pesos semanales. Lo uso para mantener a mi mamá y mis 2 hermanas. Una estudia enfermería, la otra veterinaria. Tienen futuro gracias a mi dinero sucio. Y yo voy a terminar igual que Héctor, ejecutado o desaparecido, y alguien va a decir que me lo merecía, que fue mi decisión, que es mi culpa. No es tan simple, dijo don Rogelio suavemente. Ustedes tomaron decisiones, sí, pero ¿qué opciones reales tenían? Cuando tu elección es entre ver a tu familia pasar hambre o hacer dinero ilegal, ¿es realmente elección libre? El moreno, que había estado callado todo este tiempo mirando sus manos grandes, finalmente habló. Su voz era profunda, pero había vulnerabilidad en ella que nunca había mostrado frente a sus compañeros. Yo tengo 5 sobrinos, hijos de mi hermana. Sus edades son 6, 8, 10, 12 y 14. Los amo como si fueran mis propios hijos. El mayor, Carlitos, me preguntó la semana pasada: «Tío, cuando sea grande, ¿puedo trabajar en lo mismo que tú?» El moreno se frotó el rostro con ambas manos. Le dije que no, que estudiara, que fuera a universidad, que consiguiera trabajo honesto. Y él me preguntó: «Pero tío, ¿por qué tú no hiciste eso?» Y no supe qué responderle, porque la verdad es que yo sí quería estudiar, quería tener profesión, pero mi familia no tenía dinero para mandarme a universidad. Y trabajos honestos pagan una mierda. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando la noche oscura. Ahí abajo, en su sótano, vi fotos de vatos como yo. Grandes, fuertes, enforcers, músculo, todos muertos antes de los 30. Y me di cuenta que en 5 años, máximo 10, algún viejo como usted va a estar pegando mi foto en una pared. Y Carlitos va a crecer sin su tío. Y tal vez, porque su tío era narco, él también va a pensar que esa es su única opción. El flaco se había quedado parado en el centro del cuarto sin moverse. Finalmente habló, su voz llena de algo que nunca había sentido antes: terror existencial. Tengo 28 años. Mi papá tiene 54, trabaja sol a sol como jornalero ganando 180 pesos al día. Tiene la espalda destrozada, las rodillas destruidas, las manos permanentemente torcidas. A los 54 años parece que tiene 70. Esa era la vida que me esperaba. Trabajo que te destruye el cuerpo por dinero que no alcanza ni para comer bien. Se sentó en la mesa junto a don Rogelio. Cuando me uní al CJENG hace 7 años, pensé que había encontrado salida. Por primera vez en mi vida tenía dinero. Saqué a mi familia de casa con piso de tierra. Ahora mis hermanos estudian. Mi mamá no tiene que trabajar. Pensé que había triunfado, que había vencido el sistema.
Pero no venciste nada, dijo don Rogelio suavemente. El sistema te devoró igual que devora a todos. Solo que en lugar de destruirte el cuerpo con trabajo honesto, va a destruirte el alma con trabajo criminal y después te va a matar. Lo sé, susurró el flaco. Lo sé. Y lo peor es que no hay salida. Si intento dejar el C, soy ENJ, me matan. Si me quedo, eventualmente me matan. No hay tercera opción. Silencio pesado llenó el cuarto. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. El viento movía las láminas del techo haciendo ruido metálico inquietante. Doña Graciela rompió el silencio. Su voz era débil, pero había fiereza en ella. Fiereza de madre que había perdido todo, pero que todavía tenía algo importante que decir. Mis hijos también pensaron que no había salida. Roberto, mi hijo mayor, tenía 17 años cuando se metió con los caballeros templarios. Era 2016. Los templarios controlaban toda la región. Extorsionaban a todos. Mi esposo pagaba cuota todos los meses. 5,000 pesos que no teníamos. Roberto veía a su papá trabajarse hasta el hueso y aún así apenas alcanzaba porque los templarios se llevaban todo. Doña Graciela tosió. La diabetes y años de estrés habían debilitado su cuerpo. Un día Roberto llegó diciendo que se había unido a los templarios. Le rogamos que no lo hiciera. Le dijimos que lo iban a matar, que no valía la pena. Él nos dijo, al menos voy a morir con dinero en los bolsillos en lugar de morir de hambre como mi abuelo. Su abuelo, el papá de Rogelio, murió desnutrido a los 62 años. Trabajó toda su vida. Nunca robó, nunca hizo trampa. Era hombre honesto. Y murió con nada. Roberto juraba que eso no le iba a pasar a él, que iba a tener dinero, que iba a vivir bien aunque fuera por poco tiempo. Vivió 3 años como sicario. 3 años nada más. A los 20 años lo mataron en enfrentamiento con policía en Tepatitlán. El vehículo donde iba se incendió. Nos devolvieron cenizas en caja. Ni siquiera pudimos verlo una última vez. Ni siquiera pudimos enterrar cuerpo. Solo cenizas. Doña Graciela lloró en silencio. Don Rogelio se levantó y fue a sentarse en la cama junto a ella, tomando su mano. Daniel, nuestro segundo hijo, tenía 18 años cuando mataron a Roberto. Pensamos que la muerte de su hermano lo haría alejar del narco. Fue lo opuesto. Se metió con el CJNG diciendo que iba a vengar a Roberto. Le dijimos que era locura, que no podía vengar nada, que solo iba a terminar muerto también. Nos dijo que al menos iba a intentarlo, que al menos iba a hacer algo en lugar de quedarse como nosotros, viejos pobres, esperando la muerte. Duró 2 años. A los 20 lo ejecutaron. Debía 50,000 pesos a su comandante. Droga que había perdido en un operativo que salió mal. No podía pagar. Lo torturaron primero. Después le dispararon 23 veces. Dejaron su cuerpo en zanja como basura. El cuarto estaba en silencio absoluto, excepto por los sollozos suaves de doña Graciela. Roberto dejó hijo, Omar. Tenía 6 años cuando su papá murió. Su mamá, la esposa de Roberto, no pudo manejarlo. Se volvió adicta al cristal. Intentamos ayudarla, pero la adicción la consumió. Tuvimos que quitarle a Omar cuando tenía 8 años. Lo criamos nosotros. Don Rogelio tomó la palabra, su voz quebrándose. Omar era buen niño, inteligente, amable. Lo mandamos a escuela, sacaba buenas calificaciones, tenía amigos buenos. Pensamos que tal vez él sí iba a tener futuro diferente, que tal vez romperíamos el ciclo. Pero cuando cumplió 18 años, en 2021, sus amigos lo convencieron de unirse al CJNG. Le ofrecieron 25,000 pesos semanales. Era fortuna para muchacho de 18 años que nunca había tenido nada. Nos dijo, abuelos, los amo. Pero ustedes ya están viejos y enfermos, necesitan medicinas, necesitan doctor, necesitan casa mejor, voy a darles todo eso. Le rogamos, le suplicamos, le lloramos, pero no escuchó. Fue a Aguililla en operativo en 2023, nunca regresó. Oficialmente está desaparecido, pero su comandante nos llamó 2 meses después diciendo que lo sentía mucho, que Omar había muerto en combate, que había sido buen elemento, pero no hay cuerpo, no hay tumba, no hay nada. Solo está gone. Don Rogelio se quebró completamente. Sollozaba como niño, todo su cuerpo sacudiéndose. 3. Perdimos 3. 2 hijos y un nieto. Todos antes de cumplir 21 años. Todos murieron intentando escapar de pobreza. Todos murieron por nada. El flaco se levantó bruscamente. Don Rogelio, guárdese sus 3,000 pesos. No vamos a cobrarle nada. ¿Y la deuda?
Voy a reportar que su casa no tiene nada, que están en quiebra total, que no vale la pena seguir intentando cobrarles. Tal vez mis jefes los perdonen, tal vez no, pero al menos esta noche pueden quedarse con su dinero. El Kevin añadió, y si alguien más viene a molestarlos, díganle que ya hablaron con el flaco y su célula, que ya nos deben favores, a veces eso funciona, a veces no, pero es lo mejor que podemos hacer. Don Rogelio los miró con expresión de sorpresa y gratitud mezclada. ¿Por qué hacen esto? Vinieron a cobrarnos. Es su trabajo. No sé por qué, admitió el flaco honestamente. Solo sé que después de bajar a ese sótano, después de ver todo eso, no puedo quitarles los últimos 3,000 pesos que tienen. Simplemente no puedo. Los 4 se dirigieron a la puerta. Pero antes de salir, el flaco se detuvo y se dio vuelta. Don Rogelio, ¿puedo preguntarle algo? Claro, joven. Cuando imprima mi foto para pegar en su pared, porque sé que eventualmente lo hará, ¿puede poner que yo al menos intenté ser mejor? ¿Que al menos esta noche hice algo decente? Don Rogelio asintió con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Los 4 salieron en silencio. La noche estaba fría. Las estrellas brillaban en cielo sin contaminación lumínica. Pueblo dormía ignorante de lo que acababa de pasar. Subieron a la camioneta, el flaco encendió el motor pero no arrancó inmediatamente. Se quedó sentado con las manos en el volante temblando. ¿Qué chingados acabamos de ver?, susurró el Kevin. Nadie respondió. No había palabras para describir la sensación de estar parado en santuario de 1000 muertos. No había manera de procesar la realidad de que todos ellos, los 4 sicarios vivos en esa camioneta, eventualmente terminarían como fotos en paredes de sótanos construidos por ancianos rotos. El moreno rompió el silencio. Voy a renunciar. Los otros 3 lo miraron sorprendidos. ¿Qué?, dijo el flaco. Voy a renunciar al CJONG. No sé cómo, pero voy a encontrar manera. Voy a salir de esto antes de que mi foto termine en esa pared. Te van a matar si intentas salir, le advirtió el chino. Me van a matar si me quedo también. La diferencia es que si me matan intentando salir, al menos muero intentando algo. Si me matan como sicario, muero sin haber intentado nada. El flaco arrancó finalmente. Condujo en silencio. Cada uno perdido en pensamientos oscuros, mientras la camioneta atravesaba calles vacías de San José de Gracia, camino a Guadalajara. El flaco no durmió esa noche. Llegó a su casa pasada la medianoche. Su madre lo estaba esperando como siempre, aunque él le había dicho 1000 veces que no lo hiciera. ¿Estás bien, mijo? Te ves terrible. Estoy bien, mamá, solo cansado. ¿Pasó algo? No, mamá, solo fue noche larga. Pero no era verdad. Algo había pasado. Algo que lo había cambiado fundamentalmente. Subió a su cuarto, se acostó en la cama sin quitarse la ropa y cerró los ojos. Pero cada vez que lo hacía veía las 1000 fotos, veía los rostros jóvenes, veía las notas escritas a mano, veía el altar con las veladoras, veía a don Rogelio llorando. Se levantó a las 3 de la madrugada. No podía estar acostado. Bajó a la sala. Encendió la televisión sin volumen solo para tener algo de luz y movimiento. Se sentó en el sillón mirando sin ver. Su padre bajó a las 4:30 a.m. Tenía que estar en el campo a las 5 sotes. Vio a su hijo sentado en el sillón con los ojos rojos. ¿Qué haces despierto? No puedo dormir. Su padre se sentó junto a él. No habían tenido conversación real en años. Desde que el flaco se había unido al CJONG, su padre había mantenido distancia. Desaprobaba. No decía nada porque la familia vivía mejor gracias al dinero de su hijo. Pero su silencio era condena más elocuente que cualquier palabra. «Papá», dijo el flaco después de largo silencio. «¿Crees que soy mala persona?» Su padre lo miró sorprendido. «¿Por qué preguntas eso?» Solo responde. «¿Crees que soy mala persona?» Su padre suspiró. «Creo que eres persona que ha hecho cosas malas. Pero no creo que seas mala persona. Creo que fuiste empujado a hacer cosas malas por circunstancias, como muchos». ¿Eso es excusa suficiente? No, no hay excusa suficiente para lastimar gente inocente, pero tampoco creo que sea justo juzgarte sin considerar las opciones que tenías, o más bien, la falta de opciones. El flaco empezó a llorar. Su padre no lo había visto llorar desde que tenía 12 años. Lo abrazó torpemente, sin saber bien qué hacer. ¿Qué pasó anoche, mijo? Vi mi futuro papá. Vi cómo voy a terminar. En foto pegada en pared de sótano de unos viejos rotos que coleccionan fotos de sicarios muertos. Eso es lo que me espera. Eso es mi futuro. Entonces, sal, renuncia, consigue trabajo honesto.
No puedo, papá. Si intento salir, me matan. Y si me quedo también, me matan eventualmente. No hay salida. Estoy atrapado. Su padre no supo qué responder. Se quedaron sentados juntos mientras la oscuridad de la madrugada gradualmente se convertía en amanecer gris. A las 5 su padre se levantó para ir al campo. Antes de irse, puso su mano en el hombro de su hijo. «Mijo, escúchame. No sé cómo vas a salir de esto, pero te prometo que voy a rezar todos los días por ti. Voy a pedirle a Dios que encuentre manera de salvarte. Y si no te puede salvar, entonces que al menos te dé muerte digna y no sufras». El flaco asintió sin poder hablar. Después de que su padre se fue, finalmente se quedó dormido en el sillón. Soñó con el sótano. Soñó que él era una de las fotos en la pared. Soñó que don Rogelio estaba pegando su foto y escribiendo nota que decía: Miguel Ángel el Flaco Jiménez, 28 años. Ejecutado intentando salir del seco CNG. Alguien rezó por él, pero no fue suficiente. El Kevin llegó a su casa amaneciendo. Su novia estaba despierta dándole de comer a la bebé. Camila tenía 3 meses. Era hermosa, perfecta, inocente. No sabía que su padre era sicario. No sabía que el dinero que pagaba por sus pañales venía de extorsión. No sabía nada. Solo sabía que cuando su papá la cargaba se sentía segura. «¿Dónde estuviste?», preguntó su novia cansada. «Son las 5:30 de la mañana». «Cobrando cuota». «¿Fuiste solo?» «No, con el flaco y los otros». «¿Pasó algo malo?» El Kevin se sentó pesadamente en el sillón. «Depende de tu definición de malo. No matamos a nadie. No golpeamos a nadie. No destruimos nada. Pero vi algo que me hizo darme cuenta de que estoy condenando a nuestra hija a crecer sin padre». Su novia dejó de darle de comer a Camila. «¿Qué viste?» «Vi 1000 fotos de tipos como yo que pensaron que podían hacer dinero rápido en el narco y después salir. Ninguno salió. Todos están muertos. El promedio de vida de sicarios es 3 años. Yo ya llevo 8 meses. Me quedan máximo 2 años y medio. Eso significa que para cuando Camila tenga 3 años, yo voy a estar muerto». Su novia empezó a llorar. Había sabido desde el principio que su novio trabajaba para el CNG, pero nunca había procesado completamente lo que eso significaba. «¿Por qué no sales?» «Porque si intento salir, me matan inmediatamente. Mi única esperanza es quedarme, hacer mi trabajo, no meterme en problemas y rezar para tener suerte. Tal vez dure 5 años, tal vez 7. Tal vez vea a Camila empezar la escuela antes de que me maten. Esto es una locura, tiene que haber otra manera». «No la hay. Así funciona esto. Lo supe desde el principio, solo que anoche me di cuenta realmente por primera vez. Realmente procesé que voy a morir joven y Camila va a crecer sin mí». Se levantó y le quitó a la bebé a su novia. La cargó con cuidado. Camila lo miró con sus ojos grandes café claro. No entendía nada, solo era bebé inocente. «Lo siento, princesa», susurró el Kevin. «Siento haberte traído a este mundo. Siento que tu papá es sicario. Siento que no voy a estar ahí para verte crecer. Siento todo». Y lloró sosteniendo a su hija mientras su novia lloraba viéndolos. El chino fue directo al cementerio. Era las 6:15 de la mañana. El sol apenas estaba saliendo. El cementerio estaba vacío. Caminó entre las tumbas hasta encontrar la que buscaba. Héctor Morales, 2019. Hijo amado, hermano, amigo, descansa en paz. Se sentó en el pasto junto a la tumba. Había estado aquí cientos de veces en los últimos 6 años. Siempre venía solo. Nunca le decía a nadie que venía. Era su secreto, su penitencia privada. «Hola, hermano», dijo al silencio. «Hace tiempo que no vengo. 3 semanas, tal vez. Perdón, he estado ocupado, trabajando». Sacó una cajetilla de cigarros y encendió uno. Fumó en silencio durante minuto completo. «Anoche vi algo. Vi tu foto en el sótano de unos viejos locos que coleccionan fotos de sicarios muertos. Tu foto estaba ahí. Te reconocí inmediatamente. Fue como verte vivo otra vez por un segundo. Y después recordé que estás muerto, que has estado muerto durante 6 años, que moriste a los 19 años porque debías 15,000 pesos que no podías pagar». El chino dejó el cigarro caer y lo apagó con el zapato. «¿Sabes qué es lo más cagado? Que yo estoy haciendo exactamente lo mismo que hiciste tú. Trabajo para el narco. Gano bien. Mantengo a mi familia. Y voy a terminar igual que tú. Ejecutado y olvidado. Excepto tal vez por algún viejo loco que pegue mi foto en su pared y rece por mí aunque no me conoció.
Se recostó en el pasto mirando el cielo que se ponía azul con el amanecer. ¿Qué se siente estar muerto, hermano? ¿Duele? ¿O solo es nada? ¿Estás en algún lugar mejor o simplemente dejaste de existir? Ojalá pudiera preguntarte. Ojalá pudieras decirme si vale la pena seguir viviendo así o si debería simplemente acelerar el proceso y acabar con esto ahora. Se quedó ahí durante 1 hora. Después se levantó, se limpió el pasto de la ropa y se fue. No había encontrado respuestas. No había encontrado paz. Solo había confirmado lo que ya sabía. Estaba viviendo en tiempo prestado y cada día era regalo que no merecía. El moreno fue directo al gimnasio. Necesitaba quemar adrenalina. Necesitaba no pensar. Comenzó con pesas, después cardio, después más pesas. Entrenó durante 3 horas sin parar. Otros miembros del gimnasio lo veían extrañados. El moreno siempre entrenaba duro, pero hoy era diferente. Hoy era frenético, como si estuviera tratando de escapar de algo. Finalmente se detuvo exhausto. Se sentó en banca sudando copiosamente. El dueño del gimnasio, un hombre de 45 años, que también era exmilitar y que sospechaba lo que el moreno hacía para vivir, se le acercó. ¿Estás bien? No. ¿Quieres hablar? El moreno dudó. Nunca hablaba de sus sentimientos, pero algo en la manera en que el dueño preguntó lo hizo sentir seguro. Anoche vi mi futuro. Vi fotos de vatos como yo que pensaron que podían ser sicarios y salir vivos. Todos están muertos, todos antes de los 30. Y me di cuenta que eso es lo que me espera, 5 años máximo. Después voy a hacer solo foto en pared. El dueño asintió. ¿Sabías que yo también estuve en el narco? El moreno lo miró sorprendido. ¿En serio? Sí, de los 19 a los 24 años. Trabajé para el cártel de Sinaloa. Fui enforcer como tú. Mi trabajo era golpear gente que no pagaba, secuestrar, intimidar. Lo hice durante 5 años. Después un día vi algo que me hizo darme cuenta de que tenía que salir. ¿Qué viste? Vi a mi comandante ejecutar a mi mejor amigo. Mi amigo había perdido droga en un operativo. Debía 80,000 pesos. No podía pagar. Le suplicó a nuestro comandante que le diera tiempo. El comandante lo ejecutó ahí mismo, frente a todos nosotros, como advertencia. ¿Y cómo saliste? Hablé con el comandante, le dije que quería salir. Me dijo que no era posible, que sabía demasiado, que si intentaba irme me matarían. Entonces hice algo desesperado. Fui con comandante más alto, 2 niveles arriba, y le ofrecí deal. Le dije que había estado ahorrando durante 5 años, que tenía 400,000 pesos ahorrados. Se los ofrecí todos y me dejaban salir. Me dijo que necesitaba 500,000. Empeñé todo lo que tenía. Pedí prestado. Reuní los 500,000. ¿Y te dejaron salir? Sí, pero con condición de que me fuera del estado, que nunca volviera a Sinaloa, que si me veían ahí, me matarían. Me fui a Jalisco. Comencé nuevo. Abrí este gimnasio con los últimos 50,000 pesos que me quedaron. Eso fue hace 15 años. Nunca he regresado a Sinaloa. El moreno procesó esto. ¿Entonces hay salida? Si puedo reunir suficiente dinero, ¿me dejarían ir? El dueño se encogió de hombros. Depende del cártel, depende de tu comandante, depende de cuánto sabes, depende de tu nivel. Tú eres enforcer de bajo nivel, no sabes mucho. Tal vez te dejen ir si pagas suficiente, o tal vez no. Es apuesta. ¿Cuánto necesitaría? No sé, 300,000, 500,000, 1,000,000. Depende de cuánto valoran tu trabajo y cuánto riesgo piensan que eres. El moreno hizo cálculos mentales. Ganaba 16,000 pesos semanales. Eso era 64,000 mensuales. Si ahorraba todo, necesitaría 5 meses para reunir 300,000. Pero no podía ahorrar todo. Tenía que dar dinero a su familia, pagar renta, comer. Si ahorraba mitad, necesitaría 10 meses. Gracias, dijo finalmente. Me diste algo en qué pensar. El dueño puso su mano en el hombro de El Moreno. Ten cuidado, hermano. Salir del narco es más peligroso que entrar, pero quedarse es muerte garantizada. Tienes que decidir qué riesgo prefieres tomar. Los siguientes días y semanas mostraron cómo el descubrimiento en el sótano había roto algo fundamental en los 4 sicarios. Cada uno comenzó a desintegrarse de manera diferente. El flaco desarrolló insomnio crónico. Dormía máximo 2 o 3 horas por noche. Cuando dormía tenía pesadillas, siempre la misma. Estaba en el sótano de don Rogelio. Las 1000 fotos en las paredes comenzaban a moverse. Los jóvenes muertos en las fotos salían de las paredes y caminaban hacia él. No decían nada, solo lo miraban con ojos vacíos.
Y entonces él miraba hacia abajo y veía que él también era Foto, que estaba pegado en la pared, que había muerto y no se había dado cuenta. Despertaba sudando y gritando. Su madre entraba corriendo a su cuarto. ¿Qué tienes, mijo? ¿Qué soñaste? Nada, mamá, solo pesadilla. Pero no era solo pesadilla, era premonición. Comenzó a tomar pastillas para dormir. No ayudaron. Comenzó a tomar alcohol antes de dormir. Tampoco ayudó. Finalmente comenzó a mezclar pastillas con alcohol. Eso lo noqueaba por 4 o 5 horas. Pero cuando despertaba se sentía terrible, mareado, confuso, deprimido. Su trabajo comenzó a sufrir, llegaba tarde a reportarse, olvidaba detalles, cometía errores. Su comandante, el tigre, lo notó. ¿Qué te pasa, flaco? Últimamente estás despistado. Nada, jefe. Solo no he dormido bien. Ponte las pilas. No puedo tener elementos que no están funcionando al 100%. Si sigues así, voy a tener que cambiarte a otra célula o de plano cortarte. Sí, jefe. Me voy a componer. Pero no se compuso. Siguió deteriorándose. 2 semanas después del descubrimiento del sótano, el flaco cometió error grave. Fue a cobrar cuota a comerciante en Zapopan. El comerciante pagó los 12,000 pesos que debía, pero el flaco, distraído y confundido por falta de sueño y drogas, olvidó verificar los billetes. Resultó que 5,000 pesos eran billetes falsos. Cuando el tigre se dio cuenta, citó a el flaco inmediatamente. ¿Me puedes explicar cómo chingados aceptaste billetes falsos? Lo siento, jefe, fue error. No me di cuenta. ¿No te diste cuenta? ¿O no estabas prestando atención porque estás drogado? No estoy drogado, jefe. Solo tomo pastillas para dormir. Me vale madre lo que tomes. Lo que me importa es que me estás costando dinero. 5,000 pesos salieron de tu bolsillo. Te los voy a descontar de tu pago semanal durante 5 semanas. Y si vuelves a cagarte, no va a ser descuento, va a ser otra cosa. El flaco entendió la amenaza. Otra cosa significaba castigo físico. O peor, el Kevin desarrolló alcoholismo severo. Cada noche, después de trabajar, se compraba botella de whisky barato y se la tomaba completa. Su novia lo confrontó múltiples veces. Esto tiene que parar. Vas a terminar como alcohólico. Ya soy alcohólico, respondía el Kevin. Solo que ahora lo admito. ¿Y qué va a pasar con Camila? ¿Quieres que tu hija crezca con papá borracho? Prefiero que crezca con papá borracho que crezca sin papá. Al menos mientras estoy borracho todavía estoy vivo. Su novia no sabía qué responder. Sabía que su novio estaba destruyéndose, pero no sabía cómo ayudarlo. El Kevin comenzó a tomar también durante el día. No mucho, solo tragos pequeños de una botella que llevaba en la camioneta. Suficiente para mantener el temblor a raya, suficiente para no pensar demasiado en lo que estaba haciendo. 3 semanas después del sótano, el Kevin tuvo que participar en su primera ejecución. Una de las personas que extorsionaban había hablado con policía. El comandante ordenó matarlo como ejemplo. El tigre le dio la orden a la célula de El Flaco. Levántenlo, llévenlo al rancho, ejecútenlo, dejen su cuerpo donde otros puedan verlo. El flaco asignó el trabajo. Kevin, tú vas a jalar el gatillo. ¿Qué? No, no puedo. Tienes que hacerlo. Es orden. Todos en algún momento tenemos que matar, te tocó ahora. Pero jefe, no hay peros. O lo haces, o el tigre va a pensar que no eres confiable. Y si no eres confiable, tú vas a ser el ejecutado. El Kevin no durmió la noche antes. Tomó una botella completa de whisky, pero no le quitó el miedo. Al día siguiente, borracho y aterrado, participó en su primer asesinato. La víctima era hombre de 45 años. Tenía esposa e hijos, suplicó por su vida. Por favor, tengo familia, tengo 3 hijos, no los dejen sin padre. El Kevin pensó en Camila, pensó en su novia, pensó en cómo su hija iba a crecer sin padre, porque eventualmente alguien lo iba a ejecutar a él también. Lo siento, susurró, y jaló el gatillo. 3 balazos. El hombre cayó muerto. El Kevin vomitó inmediatamente. Los otros sicarios se rieron. Primera vez siempre es difícil, ya te vas a acostumbrar. Pero el Kevin sabía que nunca se iba a acostumbrar. Llegó a casa esa noche y cargó a su hija. Lloró sosteniéndola. Ella no entendía por qué su papá lloraba. Solo lo miraba confundida con sus ojos grandes. Lo siento, princesa. Papá hizo algo terrible hoy, algo que no se puede perdonar. Su novia lo escuchó y supo que algo había cambiado, que su novio había cruzado línea de la que no hay regreso. El chino se volvió aún más callado. Antes al menos respondía cuando le hablaban. Ahora ni eso. Se movía como fantasma.
Hacía su trabajo mecánicamente, cobraba cuotas, intimidaba gente, golpeaba cuando era necesario, todo en silencio absoluto. Los otros comenzaron a preocuparse. Incluso el tigre lo notó. «Chino, ¿qué te pasa? Estás demasiado callado últimamente, y eso es decir mucho viniendo de ti». El chino no respondió. Solo miró a el tigre sin expresión. «Te estoy hablando, pendejo, responde». «No tengo nada que decir». «¿Estás bien para trabajar?» «Sí». «Más te vale. No quiero otra gente descompuesta en mi célula». Pero el chino no estaba bien. Estaba visitando la tumba de Héctor cada día, a veces 2 veces al día. Se sentaba ahí durante horas sin moverse. La gente del cementerio comenzó a reconocerlo. El encargado le preguntó un día si necesitaba ayuda. «No necesito nada». ¿Era su hermano? Era mi mejor amigo. ¿Cuánto tiempo lleva visitando? 6 años, desde que murió. El encargado asintió con comprensión. He visto muchos dolientes en mis 20 años trabajando aquí. Algunos superan la pérdida, otros no. Usted parece de los que no. Tiene razón. ¿Puedo darle consejo? No lo quiero, pero igual me lo va a dar. Su amigo está muerto. Nada va a cambiarlo. Venir aquí todos los días no lo va a traer de vuelta. Solo lo está lastimando a usted. Lo sé, pero es lo único que puedo hacer. Es lo único que me queda de él. ¿Por qué se culpa por su muerte? El chino lo miró sorprendido. ¿Cómo sabe que me culpo? Porque conozco esa mirada. La he visto 1000 veces. Es mirada de alguien que piensa que pudo haber salvado a alguien, pero no lo hizo. ¿Qué pasó? El chino dudó. Pero finalmente habló. Era la primera vez que le contaba esto a alguien. Héctor me pidió ayuda 2 semanas antes de que lo mataran. Me dijo que debía dinero, que no podía pagar. Me pidió prestados 15,000 pesos. Le dije que no tenía. Era mentira, tenía 30,000 ahorrados pero no quería prestarle porque sabía que estaba metido en el narco y tenía miedo de que nunca me los pagara. El encargado escuchó en silencio. 2 semanas después lo ejecutaron, por deuda de 15,000 pesos, los mismos 15,000 que yo tenía y no le presté. Si se los hubiera prestado estaría vivo, pero no lo hice. Y murió. Por mi culpa. No es su culpa. Él tomó decisiones que lo metieron en ese problema. Pero yo pude haberlo salvado. Y decidí no hacerlo. Eso me hace responsable. ¿Ahora usted está en el narco? ¿Sí? ¿Por qué? Por culpa. Tal vez. O tal vez porque después de que Héctor murió, me di cuenta de que no había mucha diferencia entre él y yo. Ambos éramos pobres. Ambos necesitábamos dinero. Él eligió narco y murió. Yo elegí trabajo honesto y sobreviví. Pero solo por suerte, no por ser mejor persona. Solo suerte. Entonces se unió al narco para... ¿Qué? Para seguir a su amigo a la tumba. Tal vez. O tal vez porque sentí que merecía el mismo destino. Si él murió por ser pobre y desesperado, ¿por qué yo debería sobrevivir cuando soy igual de pobre y desesperado? Esa es lógica autodestructiva. Lo sé. Pero es como me siento. El moreno empezó a ahorrar agresivamente. Gastaba lo mínimo posible. Comida barata. No salía. No compraba nada innecesario. De sus 16,000 pesos semanales, ahorraba 12,000. Solo gastaba 4,000 en lo esencial. Su novia notó el cambio. ¿Por qué estás ahorrando tanto? Necesito juntar dinero. ¿Para qué? Para comprar mi salida del CHOMAGNG. Ella lo miró sorprendida y asustada. ¿Estás loco? No te van a dejar salir. Te van a matar. Tal vez. O tal vez si les pago suficiente me dejan ir. Es mi única esperanza. ¿Y si no te dejan? ¿Y si te matan? Entonces al menos muero intentando salir. Prefiero morir intentando escapar que morir como sicario. Ella lo abrazó llorando. No quiero que mueras de ninguna manera. Yo tampoco, pero no tengo muchas opciones. 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. El moreno ahorraba religiosamente, evitaba gastos, vivía como monje. Después de 5 semanas tenía 60,000 pesos ahorrados. Era comienzo. Calculó que necesitaba por lo menos 300,000 pesos. A su ritmo actual de 12,000 semanales, necesitaría 25 semanas, 6 meses aproximadamente. ¿Podía sobrevivir 6 meses más como sicario? Estadísticamente era posible. No probable, pero posible. Decidió intentarlo, pero el destino tenía otros planes. 3 meses después de aquella noche en San José de Gracia, el destino comenzó a cobrar sus deudas.
El flaco fue el primero en caer. Era miércoles 18 de junio de 2025, 7:30 de la mañana. El flaco salió de casa de su madre como todos los días. Iba a reportarse con el tigre. La rutina era simple: salir a las 7:30, llegar al punto de reunión a las 8 recibir asignaciones del día, trabajar hasta las 6 p.m., reportar resultados, ir a casa. Había hecho esta rutina cientos de veces durante 7 años. Pero ese día sería diferente. Caminó 2 cuadras hasta donde había dejado estacionada su camioneta. Era Nissan Tsuru 2010 color blanco, vehículo discreto que no llamaba atención. Abrió la puerta, subió, metió la llave en el contacto. 2 hombres en motocicleta se acercaron desde atrás, ambos con cascos que ocultaban sus rostros. El pasajero sacó pistola Glock 19 con silenciador. Disparó 11 veces a través del vidrio del conductor. El flaco no tuvo tiempo de reaccionar. Las primeras 3 balas lo mataron instantáneamente. 1 en el pecho destrozando su corazón, 2 en la cabeza. Las otras 8 fueron solo para asegurar. La motocicleta aceleró y desapareció en el tráfico de la mañana. El ataque había tomado 5 segundos. Los vecinos que lo vieron apenas tuvieron tiempo de procesar lo que había pasado antes de que los asesinos ya se hubieran ido. El cuerpo del flaco quedó desplomado sobre el volante. La bocina comenzó a sonar con sonido monótono y constante. Sangre goteaba del asiento al piso, los ojos abiertos mirando sin ver nada. Su madre escuchó la bocina. Algo le dijo que era su hijo. Corrió afuera. Vio la camioneta a 2 cuadras. Vio la sangre en el vidrio. Comenzó a gritar: «¡No, mi hijo! ¡Mi hijo!». Corrió hacia la camioneta. Otros vecinos salieron. Algunos la detuvieron. «No se acerque, señora, puede ser peligroso». Pero ella luchó para soltarse. Logró llegar a la camioneta. Abrió la puerta del copiloto, vio a su hijo muerto, el rostro destrozado por las balas, la sangre por todas partes. Comenzó a gritar sin parar, un grito animal, primitivo, desgarrador, el grito de madre que acaba de perder a su hijo. Ambulancia llegó 20 minutos después, pero no había nada que hacer. El flaco llevaba muerto 20 minutos. Paramédicos solo pudieron certificar muerte y esperar a que llegara policía. Policía llegó 40 minutos después. Tomaron fotos. Hicieron preguntas. Nadie había visto nada útil. 2 hombres en motocicleta era única descripción. Era descripción que se repetía en 80% de ejecuciones en Guadalajara. No servía de nada. El cuerpo fue llevado a morgue. La familia recibió llamada oficial 2 horas después, confirmando muerte de Miguel Ángel Jiménez, 28 años. Causa de muerte: homicidio por arma de fuego. El periódico local publicó nota breve: ejecutan a presunto sicario del CJONG en Guadalajara. Miguel Ángel Jiménez, de 28 años, fue asesinado con arma de fuego mientras estaba en su vehículo. Autoridades investigan si fue ajuste de cuentas entre grupos criminales. 200 palabras en periódico. Eso era todo lo que quedaba de 7 años de vida criminal y 28 años de vida total. 200 palabras que la mayoría de lectores apenas verían antes de pasar a la siguiente noticia. Su familia organizó funeral. Pequeño. Solo familia inmediata y 3 compañeros sicarios, incluyendo el Kevin. El chino quiso ir, pero el tigre dijo que era peligroso, que probablemente policía estaría vigilando funerales. El ataúd estaba cerrado. Las heridas eran demasiado severas para velorio de cuerpo abierto. Su madre lloró sin parar durante todo el funeral. Su padre estuvo en silencio, su rostro una máscara de dolor y culpa. Sus hermanos menores, que ahora tenían 20 y 18 años, lloraban sin entender completamente por qué su hermano había muerto. El Kevin dio discurso breve en el funeral. Miguel era buen amigo, buen compañero. Era hombre que hizo lo que tuvo que hacer para mantener a su familia. No era santo. Ninguno de nosotros lo somos. Pero era buena persona que quedó atrapada en mala situación y ahora está muerto por nada, por absolutamente nada. Lo enterraron en cementerio municipal. Tumba humilde, lápida simple. Miguel Ángel Jiménez, 1997-2025, hijo amado, hermano, amigo, descansa en paz. 3 días después del funeral, don Rogelio leyó la noticia en el periódico. Reconoció el nombre, aunque no había foto. Era el joven que había venido a cobrar cuota 3 meses antes, el joven que había visto el sótano, el joven que había llorado mirando las 1000 fotos, el joven que había decidido no cobrarles los 3,000 pesos. Don Rogelio buscó el perfil de Facebook de El Flaco.
Encontró fotos. Había muchas. Fotos posando con armas, fotos con fajos de dinero, fotos con otros sicarios. Pero don Rogelio buscó hasta encontrar foto diferente. Era foto de familia de hace 2 años, el flaco sonriendo genuinamente rodeado de su madre, padre y hermanos. Era día de celebración, tal vez cumpleaños o graduación. En esa foto, el flaco no se veía como sicario. Se veía como joven, normal y feliz. Don Rogelio imprimió esa foto. Bajó al sótano. Encontró espacio en la pared entre otras 2 fotos. Pegó la foto del flaco con cinta adhesiva. Con mano temblorosa escribió nota en papel blanco y la pegó debajo. Miguel Ángel, el flaco, Jiménez. 1997-2025, 28 años. Ejecutado en Guadalajara. Intentó salir pero no pudo. Perdonó una deuda por compasión. Que Dios tenga misericordia de su alma. Después encendió veladora nueva. Sacó su rosario y rezó por el flaco durante media hora. Rezó por su alma, rezó por su familia destrozada. Rezó por todos los jóvenes muertos cuyas fotos cubrían las paredes. Doña Graciela bajó las escaleras con dificultad. Su diabetes había empeorado, caminar le costaba, pero bajó porque sabía que su esposo necesitaba compañía. Se sentaron juntos frente al altar mirando la nueva foto. «Era uno de los que vinieron a cobrarnos», dijo don Rogelio. «Lo sé. Lo reconocí en la foto del periódico. Y ahora está muerto. Tenía 28 años. Solo 28. ¿Crees que está en el infierno?» Don Rogelio pensó largo rato antes de responder. «No sé. La iglesia diría que sí, que era criminal, que extorsionaba gente, que participó en violencia, que murió sin arrepentimiento formal, pero yo no creo que Dios sea tan simple. Creo que Dios ve más allá de nuestras acciones, ve nuestras circunstancias, ve nuestras limitaciones, ve nuestros corazones». ¿Y qué vio en el corazón de este muchacho? Vio a joven que hizo cosas malas por razones comprensibles, que extorsionó para sacar a su familia de pobreza, que al final mostró compasión cuando pudo simplemente quitarnos nuestro último dinero, pero decidió no hacerlo. Eso cuenta para algo. Doña Graciela asintió. Espero que tenga razón. Espero que hay lugar en el cielo para los que hacen cosas malas por buenas razones. Si no lo hay, dijo don Rogelio tristemente, entonces el cielo debe estar muy vacío. Porque en México todos hemos hecho cosas malas por buenas razones. El Kevin fue el segundo en caer, pero de manera diferente. 6 meses después de aquella noche en San José de Gracia, 2 meses después de la muerte de El Flaco, el Kevin fue arrestado. Era operativo coordinado entre Policía Estatal y Guardia Nacional. Tenían inteligencia sobre transporte de metanfetamina del CJNG. Sabían fecha, hora y ruta. El Kevin había sido asignado a transportar 50 kilos de cristal desde el laboratorio en las afueras de Guadalajara hasta casa de seguridad en Zapopan. Era trabajo simple. Maneja de A a B, no te detengas, no llames atención, entrega mercancía, cobra 10,000 pesos extra. Pero la policía estaba esperando. Habían montado retén aleatorio, que no era aleatorio para nada, en la ruta exacta que el Kevin tomaría. Cuando vio el retén a 200 metros, el Kevin supo que estaba acabado. No tenía manera de huir. Si intentaba dar vuelta en U, llamaría atención inmediata. Su única esperanza era que no lo seleccionaran para revisión detallada, pero fue falsa esperanza. Cuando llegó al retén, policía le hizo señal para que se orillara. «Buenos días. Documentos, por favor». El Kevin entregó su licencia con mano que apenas temblaba. Estaba borracho. Había tomado media botella de whisky antes de hacer el transporte para calmar nervios. Era violación de todas las reglas del cártel, pero no le importaba. Sin alcohol, ya no podía funcionar. Policía olió el alcohol. ¿Ha estado tomando? Solo un trago. Voy a necesitar que baje del vehículo. Vamos a hacer prueba de alcoholemia. No es necesario, oficial. Estoy bien. No es opcional. Baje del vehículo ahora. El Kevin bajó. Sabía que estaba acabado. Cuando revisaran la camioneta, encontrarían los 50 kilos de cristal escondidos en compartimento secreto bajo los asientos. Lo esposaron. Revisaron el vehículo. Encontraron la droga exactamente donde sabían que estaría, porque informante les había dado todos los detalles. Kevin Ramírez queda arrestado por posesión de narcóticos con intención de distribuir. Tiene derecho a permanecer en silencio. El Kevin no escuchó el resto. Solo pensaba en Camila. Su hija tenía 9 meses ahora. Apenas estaba comenzando a gatear. Acababa de decir su primera palabra, mamá.
Todavía no había dicho papá. Ahora nunca lo diría. Porque para cuando el Kevin saliera de prisión, Camila tendría 16 años. Y probablemente ni siquiera lo recordaría. Para ella su papá sería extraño que aparecía en fotos viejas, pero que nunca estuvo realmente presente. Lo llevaron a prisión preventiva. El CJNG contrató abogado para defenderlo, pero no era por compasión, era para asegurarse de que no hablara. El abogado le dejó claro: mantén la boca cerrada, no digas nada a policía, no des nombres, no des ubicaciones. Si cooperas con autoridades, tu familia muere, ¿entiendes? El Kevin entendió. Permaneció en silencio durante interrogatorios. No dio información, esperaba que eso protegería a su novia e hija. El juicio fue rápido. Evidencia era contundente. 50 kilos de cristal. No había defensa posible. Fue sentenciado a 15 años de prisión. Su novia lo visitó en prisión una semana después de la sentencia. Trajo a Camila. La bebé lo miró confundida. No entendía quién era este hombre al otro lado del vidrio. No entendía por qué mamá lloraba. ¿Vas a poder esperarme 15 años? Preguntó el Kevin sabiendo la respuesta. Su novia lloró más. No sé, quiero decir que sí. Quiero prometerte que voy a esperarte, pero 15 años... Camila va a crecer. Va a necesitar padre. Yo voy a necesitar compañero. No sé si puedo esperar 15 años. Lo entiendo. Si encuentras a alguien más, está bien. Solo no dejes que se olvide de mí completamente. Muéstrale fotos, cuéntale historias, dile que su papá la amó más que nada en el mundo. Se lo voy a decir, lo prometo. Esa fue la última vez que el Kevin vio a su hija. Su novia lo visitó 2 veces más en los siguientes 3 meses. Después dejó de venir, después dejó de contestar sus llamadas, después cambió de número. El Kevin supo que había perdido todo: hija, novia, libertad, futuro, todo por 50 kilos de cristal que ni siquiera era suyo. Todo por salario de 12,000 pesos semanales que había parecido fortuna, pero que al final no valió nada. En la prisión, sicarios del CJNG lo protegían de sicarios de cárteles rivales, pero esa protección tenía precio. Tenía que hacer favores, transportar mensajes, pasar contrabando, intimidar a otros prisioneros. La prisión era solo versión diferente del mismo infierno que había estado viviendo afuera. 6 meses después de estar en prisión, el Kevin fue apuñalado en las regaderas por sicario del cártel de Sinaloa. 3 puñaladas en el abdomen. Casi muere. Pasó 2 semanas en hospital de prisión. Sobrevivió, pero quedó con cicatrices permanentes y dolor crónico. Sabía que eso era solo comienzo. En prisión mexicana, sicarios del CJNG tenían promedio de vida de 3 años. Eventualmente alguien lo mataría. Era solo cuestión de tiempo. El chino fue el tercero, pero su destino fue diferente a los otros 2. Un año después de aquella noche en San José de Gracia, el chino simplemente desapareció. Era martes normal. Se reportó con el Tigre en la mañana. Recibió asignaciones, salió a trabajar y nunca regresó. Al principio el Tigre pensó que tal vez el chino había tenido problema durante trabajo. Tal vez alguien se había resistido y tuvo que huir. Pasaba a veces. Pero pasaron 2 días sin noticias. El Tigre mandó a otros sicarios a buscar a el chino. Fueron a su departamento. Vacío. No había señales de violencia. No había señales de huida apresurada. Simplemente vacío, como si nadie hubiera vivido ahí. Fueron a hablar con su casera. ¿Ha visto al chino? No, desde hace 3 días. ¿Mencionó algo? ¿Dijo que se iba a ir? No. Solo me dejó sobre con dinero para pagar renta adelantada de 3 meses. Pensé que era raro, pero no pregunté. En este negocio es mejor no preguntar. Revisaron cámaras de seguridad del edificio. El chino había salido de su departamento a las 12 de la madrugada del martes, llevando solo mochila pequeña. Había caminado 2 cuadras y había abordado taxi. Después de eso, nada. El Tigre ordenó investigación completa. Hablaron con todos los contactos de El Chino. Nadie sabía nada. Revisaron sus cuentas bancarias. Había retirado todo su dinero, 85,000 pesos, 2 días antes de desaparecer. Revisaron su celular. Apagado. ¿Localización desactivada? Imposible rastrear. Revisaron hospitales, morgues, prisiones, nada. El chino simplemente había dejado de existir. El Tigre reportó a comandantes superiores, les dio 2 teorías. O lo secuestraron y mataron cártel rival, o desertó y huyó. Los comandantes querían respuestas. Pusieron precio sobre información del chino, 50,000 pesos para quien diera datos sobre su ubicación. Nadie cobró. 3 meses después, el Tigre recibió llamada anónima de número bloqueado. ¿El Tigre? ¿Quién habla? Alguien que tiene información sobre el chino.
¿Dónde está? No lo sé exactamente, pero sé que cruzó la frontera a Estados Unidos, está en Texas. Eso es todo lo que sé. La llamada terminó. El tigre intentó rastrear la llamada, pero fue imposible. Probablemente teléfono desechable. Si era verdad, el chino había logrado lo imposible. Había desertado del CQNG y había escapado a Estados Unidos. Era 1 en 1000, 1 en 10.000. La mayoría que intentaba desertar terminaba ejecutado en menos de una semana. Pero el chino lo había logrado. O tal vez no. Tal vez la llamada era mentira. Tal vez el chino estaba muerto en fosa clandestina en algún lugar de Jalisco. Tal vez había sido torturado y ejecutado y nunca encontrarían su cuerpo. Tal vez había logrado escapar, pero tarde o temprano el cártel lo encontraría y lo mataría. Nadie sabía la verdad. El chino simplemente había desaparecido, como 100.000 otras personas en México que están oficialmente desaparecidas. Podrían estar vivos, podrían estar muertos, podrían estar en cualquier parte, nadie sabe. Lo que sí se sabía era que don Rogelio no podía poner foto de el chino en su pared. Porque no había cuerpo, no había muerte confirmada, solo había ausencia, y ausencia no se puede pegar en pared. Pero don Rogelio escribió su nombre en su diario de todas formas, nombre desconocido, el chino 32 años, desaparecido, posiblemente escapó a Estados Unidos, posiblemente muerto en México. Nadie sabe, rezo por él de todas formas. Vivo o muerto, merecía mejor destino. El moreno fue el último en caer, y su muerte fue más dramática. 1 año y medio después de aquella noche en San José de Gracia, el moreno había ahorrado 218,000 pesos. Faltaban solo 82,000 más para llegar a su meta de 300,000. 2 meses más de ahorro agresivo y lo lograría. Pero nunca llegó a 2 meses más. El CJNG planeó operativo grande en Tepalcatepec. Era venganza por la emboscada del año anterior, donde habían perdido 43 sicarios. Esta vez mandarían 120 hombres. Esta vez asegurarían victoria. El tigre seleccionó personal para el operativo. El moreno fue uno de los elegidos. No quiero ir, le dijo el moreno a el tigre. Tepalcatepec es trampa mortal, todos lo saben. No te estoy preguntando, te estoy diciendo, ¿vas o te ejecuto aquí mismo? Dame una semana más, solo una semana. Después puedes mandarme a donde quieras. ¿Para qué necesitas una semana? El moreno cometió error fatal, dijo la verdad. Estoy ahorrando para comprar mi salida. En una semana junto suficiente para ofrecérselo a los comandantes y pedirles permiso para irme. El tigre lo miró largo rato. Después se rió sin humor. ¿Comprar tu salida? ¿Estás pendejo? Nadie compra su salida del CJNG. Entras voluntariamente pero sales en caja. Esa es la única regla. Otros lo han logrado. Sé de casos. ¿Sabes de casos? ¿O te contaron cuentos? Escucha bien, pendejo. Vas a Tepalcatepec. Si sobrevives, hablamos de tu estúpida idea de comprar tu salida. Si no sobrevives, tu dinero ahorrado va a servir para pagar tu funeral. ¿Entendiste? El moreno entendió. No había escapatoria. Iba a Tepalcatepec. Y probablemente iba a morir ahí. La noche antes del operativo llamó a su hermana. Necesito decirte algo importante. Si algo me pasa, hay 218,000 pesos en efectivo escondidos debajo de mi colchón. Ese dinero es para ustedes, para ti y los niños. Úsalo bien. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Qué va a pasar? Solo escúchame. Si algo me pasa, toma ese dinero y sácate a ti y a los niños de Guadalajara. Vayan a otro estado. Comiencen de nuevo. No dejen que los niños crezcan aquí. No dejes que terminen como yo. Su hermana comenzó a llorar. No digas eso. No va a pasar nada, vas a estar bien. Espero que tengas razón, pero si no, solo prométeme que harás lo que te digo. Te lo prometo. El operativo salió al día siguiente. 120 sicarios en 32 vehículos. Era convoy masivo, el más grande que el CJNG había mandado a Michoacán en años. Llegaron a Tepalcatepec al amanecer. La misma trampa que siempre. Conocían el terreno. Tenían francotiradores, tenían minas, tenían drones y tenían ventaja de defender. El enfrentamiento duró 4 horas. Fue batalla campal. El CJNG perdió 37 sicarios. Hirieron 28 más. El moreno fue uno de los muertos. Bala de francotirador calibre .50 le dio en el torso. Lo partió literalmente en 2. Muerte instantánea. No sufrió. Solo dejó de existir.
Su cuerpo fue recuperado 3 días después, cuando el COING mandó equipo bajo bandera blanca a recoger a sus muertos. Lo metieron en bolsa negra junto con otros 36. Lo llevaron a Guadalajara. Lo cremaron porque el cuerpo estaba demasiado dañado para velorio abierto. Su hermana recuperó las cenizas. También recuperó los 218,000 pesos de debajo del colchón. Hizo lo que su hermano le había pedido. Tomó a sus 5 hijos y se fue de Guadalajara. Se fueron a Querétaro, donde no los conocía nadie. Usó el dinero para rentar casa pequeña y abrir tienda de abarrotes. Los 5 niños crecieron sin saber exactamente qué había hecho su tío. Solo sabían que había muerto en Michoacán, que había sido empleado de seguridad, que los había amado y que el dinero con el que su mamá había comprado la tienda venía de él. Don Rogelio nunca supo el nombre real de El Moreno, pero vio noticias sobre enfrentamiento en Tepalcatepec. Leyó que habían muerto 37 sicarios del CING. Uno de ellos, decía el reporte, era hombre fornido de aproximadamente 26 años, unos 85 metros de altura, constitución musculosa, con múltiples tatuajes en brazos y torso. Don Rogelio supo que era él, el cuarto sicario, el grande, el callado, el que había mirado las fotos de otros enforcers muertos y había visto su futuro. No tenía foto, no tenía nombre, pero don Rogelio escribió en su diario: nombre desconocido, El Moreno. Aproximadamente 26 años, muerto en Tepalcatepec, Michoacán. Uno de 37 sicarios caídos en operativo. Era hombre grande y fuerte. Pensó que su fuerza lo protegería. No lo hizo. Todos caemos igual, fuertes y débiles. Rezo por él aunque no sé su nombre. Dios sabe quién era. 5 años después de aquella noche, en marzo de 2025, don Rogelio seguía bajando a su sótano. Ahora tenía 76 años. Caminar le costaba más. Bajar las escaleras era agonía para sus rodillas artríticas, pero seguía bajando, cada día. Doña Graciela había muerto el año anterior. Diabetes finalmente la había consumido. Don Rogelio la había enterrado junto a sus 2 hijos en el cementerio municipal. Ahora vivía solo en la casa humilde que estaba cayéndose aún más. El sótano había cambiado. Ya no había espacio en las paredes para más fotos. Cada centímetro estaba cubierto. Había aproximadamente 1,500 fotos ahora. 1,500 jóvenes muertos en 5 años. 300 por año. Casi uno cada día. Don Rogelio había tenido que empezar a pegar fotos en el techo. Después en el piso. El sótano completo se había convertido en memorial viviente. Para entrar tenías que caminar sobre fotos de muertos. Para mirar hacia arriba veías más muertos. Estaba rodeado completamente por evidencia física de cuántas vidas jóvenes México había devorado. El altar central se había expandido. Ahora había cientos de veladoras, algunas encendidas, la mayoría consumidas. El olor a cera quemada era permanente. El rosario que don Rogelio usaba estaba tan gastado que las cuentas se habían pulido hasta brillar. Sus diarios ahora llenaban 3 cajas completas. Miles de páginas documentando cada muerte, cada historia, cada oración. Una tarde de mayo de 2030, don Rogelio bajó las escaleras con dificultad como siempre, pero esta vez se sentó en el piso del sótano y no se volvió a levantar. Tuvo infarto masivo, muerte relativamente rápida, 5 minutos de dolor intenso. Después, paz. Lo encontraron 2 días después cuando la vecina notó que no había salido. Policía tuvo que forzar la puerta. Encontraron el cuerpo en el sótano rodeado por las 1,500 fotos. Cuando la noticia se filtró sobre lo que don Rogelio había estado haciendo durante años, hubo reacción mixta. Algunos dijeron que estaba loco. Gastó dinero que no tenía recordando a criminales. Debió usar ese dinero para sí mismo y su esposa. Otros dijeron que era santo. Dedicó su vida a recordar a los olvidados. Mostró compasión que nadie más mostraba. Los medios nacionales cubrieron la historia. Reporteros visitaron el sótano, tomaron fotos, escribieron artículos. Durante una semana, don Rogelio fue celebridad póstuma. Después el mundo olvidó, como siempre. Porque México tiene nuevas tragedias cada día y no hay tiempo para recordar las viejas. El sótano fue sellado eventualmente. La casa fue demolida 2 años después. El terreno fue vendido. Alguien construyó otra casa ahí. Las 1,500 fotos fueron destruidas. Los diarios fueron perdidos o tirados. El altar fue desmantelado. Todo el trabajo de don Rogelio
Durante 5 años simplemente dejó de existir. Pero durante esos 5 años, algo importante había ocurrido. Don Rogelio había demostrado algo fundamental sobre humanidad. Demostró que es posible tener compasión por enemigos, que es posible ver humanidad en criminales, que es posible recordar a los que el mundo prefiere olvidar. No cambió nada. México siguió sangrando. Siguieron muriendo 82 personas al día. Siguieron habiendo madres llorando y familias destruidas y jóvenes atrapados sin opciones que tomaban decisiones desesperadas. Pero en su sótano, durante 5 años, 1,500 jóvenes muertos fueron recordados. Sus nombres fueron dichos. Veladoras fueron encendidas por ellos. Oraciones fueron rezadas. Y tal vez eso no cambió el mundo, pero cambió algo, porque antes de don Rogelio, esos 1,500 jóvenes habrían sido completamente olvidados. Estadísticas sin rostro en periódicos que nadie lee. Pero gracias a él, al menos una persona los recordó. Al menos una persona creyó que sus vidas valían algo aunque hubieran hecho cosas terribles. Y los 4 sicarios que visitaron su casa aquella noche de marzo de 2025 también fueron recordados. El flaco fue recordado como el que mostró compasión cuando pudo simplemente tomar dinero. El Kevin fue recordado aunque seguía vivo en prisión, cumpliendo año 5 de su sentencia de 15 años, cada día más roto que el anterior. El chino fue recordado aunque nadie sabía si estaba vivo o muerto. El moreno fue recordado aunque nadie conocía su nombre real. Todos fueron recordados. Y en país donde 500,000 personas han muerto y la mayoría son completamente olvidadas, ser recordado es algo. No es suficiente. No arregla nada. No trae a nadie de vuelta. No detiene la violencia. Pero es algo. Y a veces, cuando todo lo demás falla, algo es lo mejor que podemos hacer. Esta es la historia de 4 sicarios del CJNG que entraron a casa de abuelos pobres y encontraron 1,000 fotos que les mostraron su futuro. 2 murieron. 1 desapareció. 1 está en prisión. Todos fueron cambiados por lo que vieron. Todos fueron recordados por viejo loco que dedicó sus últimos años a recordar a los que nadie más recordaba. Y todos, al final, eran solo jóvenes atrapados en sistema que los devoró como devora a todos. No son héroes, ni víctimas puras, ni monstruos, solo personas que tomaron decisiones terribles bajo circunstancias terribles y pagaron precio terrible. Como todos en México, esta es la historia. No tiene final feliz, no tiene redención, no tiene esperanza, solo tiene verdad. Y la verdad es esta. México ha perdido 500,000 jóvenes en esta guerra, 500,000 hijos, hermanos, padres, amigos, 500,000 futuros cancelados, 500,000 vidas que pudieron haber sido algo diferente, y seguiremos perdiendo más, 82 cada día, 30,000 cada año, hasta que como sociedad decidamos que ya basta, hasta que arreglemos la pobreza que empuja jóvenes al narco, hasta que creemos oportunidades reales, hasta que combatamos la corrupción que permite que el narco florezca, hasta que tratemos la adicción como problema de salud en lugar de criminal, hasta que invirtamos en educación y desarrollo en lugar de solo policía y militares, hasta que votemos por políticos honestos en lugar de populistas corruptos, hasta que dejemos de romantizar el narco en nuestras canciones y películas, hasta que exijamos justicia real en lugar de teatro mediático, hasta que reconozcamos que todos somos parte del problema, hasta que aceptemos que nadie es inocente, hasta que admitamos que todos tenemos sangre en las manos. Hasta entonces, los don Rogelios del mundo seguirán bajando a sótanos para pegar fotos de jóvenes muertos, y los jóvenes seguirán muriendo, y México seguirá sangrando, y el ciclo continuará, porque así es México, un país que devora a sus hijos y después finge sorpresa cuando se dan cuenta de cuántos han perdido. Un país donde la esperanza murió hace tanto tiempo que ya ni recordamos cómo se sentía tenerla. Un país donde lo mejor que podemos hacer es recordar a los muertos y rezar por los que todavía están vivos. Un país donde 1,500 fotos en sótano son monumento más honesto que todos los monumentos oficiales combinados. Porque esas 1,500 fotos no mienten, no romantizan, no glorifican, solo recuerdan. Y recordar es lo único que nos queda. Que Dios ayude a México, que Dios ayude a nosotros todos, porque nosotros ya no podemos ayudarnos a nosotros mismos.